En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan Victoria sobre la muerte 2, parte 2. Me alegro de estar nuevamente con usted, esta vez para estar compartiendo el rico y maravilloso tema de la victoria sobre la muerte, especialmente cuando se centra alrededor de la resurrección de Cristo. En mi charla de ayer expliqué las 3 cosas que significa la resurrección de Cristo para cada uno de nosotros. La primera es que es el sello seguro de la oferta de Dios de perdón y salvación. La segunda es que es la garantía de nuestra resurrección. Y la tercera es que es la meta de nuestra vida cristiana. Hoy voy a leer de las Escrituras del Antiguo Testamento y voy a mostrarle cómo fue predicha claramente la resurrección en esas Escrituras. Además de aumentar nuestro entendimiento sobre la resurrección, además nos prevé un ejemplo sobresaliente de la asombrosa exactitud de la profecía bíblica. Pablo declara la esencia del Evangelio en 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Debemos comprender que cuando aquí se habla de Escrituras, está hablando del Antiguo Testamento, ya que en los tiempos en que Pablo escribe, el Nuevo Testamento no había sido completado o establecido como el libro de las Escrituras. Pablo dice que el Evangelio consiste de 3 hechos históricos. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Él dice que la máxima autoridad de esos hechos es de 2 cumplimientos de la profecía del Antiguo Testamento. Era conforme a las Escrituras. Él pone la autoridad de las Escrituras antes de que el testigo ocular de la resurrección, a quien luego cita. Naturalmente que debiéramos preguntarnos a cuál de las Escrituras se refería Pablo. ¿Cuáles escrituras del Antiguo Testamento es la que predecían la resurrección de Cristo? Antes de estudiar esto, necesitamos aprender de un principio de interpretación de la profecía del Antiguo Testamento cuando se relaciona con Cristo. Ese principio está en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo del 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaban el Espíritu de Cristo que estaba con ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A eso se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu enviado del cielo. Necesitamos entender esto y ver cuidadosamente lo que Pedro está diciendo. Estos profetas del Antiguo Testamento, David es un ejemplo. Hablaban en primera persona. Decían, esto me ha pasado a mí, pero no se refería a sí mismos. Aunque hablaban de sí mismos, sus palabras no se referían a ellos, sino que se aplicaban solo a Cristo. En otras palabras, ellos no estaban hablando en su propio espíritu o en su propio entendimiento, pero en el Espíritu de Cristo que estaba en ellos hablaban de cosas que serían cumplidas solamente en Cristo. La segunda cosa es que su mensaje no era para su generación, sino para los creyentes del Nuevo Testamento. Recuerde eso de las profecías del Antiguo Testamento. Primero, los profetas no hablaban de sí mismos, sino de Cristo. Y la segunda cosa es que su mensaje no era para su generación, sino para nosotros. Apliquemos ese principio al Salmo 16, que es un salmo de David, versos del 8 al 11. A Jehová he puesto delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Notemos algunos hechos importantes de este pasaje. Primero, está citada en el Nuevo Testamento por Pedro y por Pablo, y ambos lo aplican a Jesús y no a David. Pedro dice que no se podría aplicar a David porque David había sido sepultado y su cuerpo se descompuso en la tumba.
Pero del que está hablando David dice que su santo no verá corrupción o descomposición. En otras palabras, Pedro dice, aunque David habló en primera persona como si estuviese hablando de sí mismo, sus palabras no se aplican a él, sino a Jesús el Mesías. Necesitamos entender que el alma de Jesús descendió al Seol, pero no permaneció allí. Dice, no dejarás mi alma en el Seol, mientras tanto su cuerpo yacía en la tumba. Dice, mi carne reposará confiadamente, pero no sufrió descomposición. El salmista dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 11 habla de la corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Esto indica que Cristo el Mesías iba a ser restaurado a la presencia del Padre por medio de la resurrección. Repasemos rápidamente. Fue citado en el Nuevo Testamento por Pedro y por Pablo y fue aplicado por ambos a Jesús. No se aplicaba a David. Indicaba que el alma de David descendería al Seol, pero no permanecería allí, que su cuerpo yacería en la tumba, pero su cuerpo no sufriría descomposición y sería restaurado a la presencia del Padre a través de la resurrección. Veamos los mismos principios en el Salmo 7.1. Veamos los mismos principios en el Salmo 71, versos 20 y 21. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. El mismo principio se aplica nuevamente. Eso no se cumplió con el salmista que lo escribió, no fue sacado de las profundidades de la tierra. Él permaneció sepultado. Por otro lado, fue exactamente cumplido en la experiencia de Jesús. Notemos 4 frases sucesivas. La primera es Jesús sufrió grandes y dolorosos males que vinieron sobre él por su obediencia a Dios. La segunda, después de su muerte fue restaurado a la vida nuevamente. La tercera es que fue sacado de las profundidades de la tierra, de la tumba y del Seol. Y la cuarta fase es que fue restaurado a su lugar de honor, a la diestra del Padre. Resumamos nuevamente. Jesús sufrió grandes y dolorosos males, pero fue restaurado a la vida nuevamente. Fue levantado de los abismos de la tierra y puesto en los lugares de honor a la diestra de Dios. Algunas personas dicen que no hay ninguna predicación de la resurrección en el Antiguo Testamento. Para mí eso es incorrecto. No puedo pensar en palabras que pudieran predecir más claramente la resurrección que las palabras que dicen. Que Dios restaurara la vida de un hombre y lo levantara de las profundidades de la tierra. Parece que nada más que la resurrección puede cumplir esas palabras. Veamos en Oseas capítulo 6, versos 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba estaba dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Note el énfasis en el tercer día. Las escrituras del Nuevo Testamento dan mucha importancia al hecho de que Jesús sería resucitado al tercer día. ¿Cuál pasaje del Antiguo Testamento lo predijo? La respuesta es el pasaje de Oseas que acabamos de leer. Primero Jesús se identificó con nosotros, se hizo humano, el sustituto del pecador, tomó el lugar del pecador, pero la salvación viene a través de nosotros, identificándonos con Él por fe, para que nosotros compartamos las experiencias que Él pasó. Pablo dice esto en Efesios 2, del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Note que a través de nuestra identificación con Jesús, después de su identificación con nosotros, compartimos 3 experiencias. Somos hechos vivos, somos levantados o resucitados, y somos sentados en lugares celestiales. Compartimos su resurrección fue la nuestra. Veamos nuevamente el versículo 3 de Oseas, capítulo 6, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Consideremos 3 puntos importantes. Primero está la revelación del cumplimiento de la profecía de Oseas. Es solo para aquellos que prosiguen en conocer al Señor, no es para aquellos que solo examinan las Escrituras ligeramente, pero es para los que leen las Escrituras con un corazón y con la mente abiertas, buscando la verdad que Dios quiere revelar. Segundo, habla de esta persona de quien se predice de su salida o su aparición, es tan segura como el alba, por supuesto que sigue después de la oscuridad de la noche.
Así que la comparación con el alba habla de la resurrección de Jesús en la noche larga y oscura del pecado. Luego dice, vendrá a nosotros como la lluvia. En las Escrituras, particularmente en Oseas, la lluvia es un tipo del Espíritu Santo, así que esa profecía no solo predice la resurrección de Jesús, sino también la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Jesús fue resucitado como el alba después de la oscuridad. 50 días más tarde, el Espíritu Santo vino como lluvia para los discípulos. Veamos que la profecía del Antiguo Testamento no solo predice los eventos, también revela su significado espiritual. En otras palabras, no solo predice que Jesús resucitará al tercer día, también nos indica que somos resucitados con Él en su resurrección. Esta identificación es resaltada mucho más que en el Nuevo Testamento, pero ya está en su estado embriónico en la profecía del Antiguo Testamento. Hay muchos ejemplos más de la profecía en el Antiguo Testamento de la resurrección en mi libro La resurrección de los muertos, pero el tiempo no alcanza para dar más hoy. Así que tendré que terminar por hoy. Estaré con usted nuevamente mañana a la misma hora para tratar un tema que siempre cautiva, la imaginación del hombre. ¿Qué sigue después de la muerte?